hermanos, paz de Cristo. Bienvenidos en esta hermosa noche para dar entonces continuidad a nuestro estudio que hemos estado viendo de temas doctrinales. Pues no que solamente estos temas vamos a ver, sino que esta es una serie de estudios doctrinales que vamos a estar viendo importantes para el bautismo, pero que de aquí en adelante estaremos viendo otros estudios también después de que hayamos completado esta serie de estudios doctrinales en esta escuela. Entonces, quiero invitarles que leamos una porción de la palabra del Señor que se encuentra en el libro de Efesios, que es el texto base que se nos da para que leamos la escritura ahí. Efesios capítulo 4, versículo 5. Efesios 4, 5, hermanos. Dice la palabra del Señor así, en el nombre de Jesús, dice: un Señor, una fe, un bautismo. Un Señor, una fe, un bautismo. Ese es el pasaje bíblico que tomamos hoy como base para leer, para estudiar en esta horita de tiempo que que estamos iniciando, bajo ese tema que se llama el bautismo bíblico, ¿verdad? El bautismo bíblico. Es decir, en otras palabras, nosotros hoy vamos a ver el bautismo que realmente establece la escritura que se debe practicar en los seguidores de Cristo, ¿verdad? O en los discípulos de Cristo. ¿Cuál es el bautismo verdadero que la Biblia establece? Porque hay hombres que inventan un montón de cosas y ponen por delante de la Biblia o por delante de la palabra del Señor o por delante de las sagradas escrituras, ponen su propio criterio, ¿verdad? Su propio pensamiento. Pero en esta noche nuestro anhelo es pedirle al Señor de que Él nos permita a nosotros adentrarnos en la enseñanza de las sagradas escrituras y que sean ellas el verdadero maestro que nos enseñe la palabra del Señor, sea el verdadero maestro que tengamos en esta noche, de tal manera que nosotros vamos a observar lo que dice la escritura y vamos a obedecer lo que dice la escritura, no lo que digan los hombres, sino lo que dice la escritura sagrada. Entonces vamos a empezar en el primer punto. Dice que el primer punto se llama el bautismo en agua. El bautismo es quizás uno de los temas más discutidos en el cristianismo. Siempre lo ha sido y lo será. Hallará personas que están completamente opuestas al bautismo bíblico. Algunas le dirán que el bautismo no es importante. Otros dirán que el bautismo debe administrarse en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y aún algunos dirán que el bautismo debe administrarse en el nombre del Arcángel Miguel. Veamos lo que la Biblia dice. Ok, hermanos, miren. En primer lugar, quiero decirles que el bautismo es sumamente importante porque nuestro Señor Jesucristo lo estableció. En Marcos capítulo 16, versículo 16, el Señor Jesucristo dijo: el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere, dijo el Señor, será condenado. ¿Verdad? Entonces hay personas, yo he oído personas que le dicen a usted: no, es que el bautismo es un simple requisito. Si usted quiere lo hace, si usted quiere se bautiza, y si usted no quiere, pues no se bautice, porque después de todo el bautismo no es lo que te va a salvar. El que te va a salvar es Dios, ¿verdad?
Y esa es una mala apreciación y esa es una mentira. Porque mire, si bien es cierto, cuando usted va a viajar a algún país, quien te va a transportar de un aeropuerto al otro aeropuerto es el avión, aquella aerolínea. Y alguien diría, no, pero si de por sí yo lo que voy a hacer es viajar en avión, yo no necesito llenar esos papeles del pasaporte. ¿Para qué quiero pasaporte? ¿Para qué quiero visa? Si de por sí yo lo que necesito es subirme al avión y irme de un aeropuerto al otro. Si usted no lleva sus documentos legales, usted no puede viajar a ningún lado. Así es el bautismo también. Si bien es cierto, Cristo nos dio la salvación a nosotros, pero el Señor nos estableció reglas. El Señor nos estableció, por decir así, requisitos que tenemos que cumplir para alcanzar la salvación. No es asunto de que, no, yo solamente quiero la salvación, lo demás no me importa, ¿verdad? Dios sabe que yo lo amo y que mi corazón es de Él y que no sé qué, y no tengo que cumplir con nada, que no me digan nada, porque yo hago solamente lo que siento en mi corazón y nada más. Entonces hay gente que te van a decir, no, el bautismo no sirve, el bautismo no se necesita. El Señor Jesucristo dijo, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado, dijo el Señor. ¿Por qué, hermanos? Yo en los estudios anteriores que les he estado hablando, yo les he estado diciendo que el bautismo es necesario, es importante, es un requisito indispensable, porque para que nosotros tengamos la salvación, nosotros necesitamos, primeramente que nada, que el Señor perdone nuestros pecados, limpie nuestros pecados. Y el Señor tiene una forma de limpiar nuestros pecados. No es que usted se va a parar ahí y le va a decir, Señor, yo te acepto como mi Señor y Salvador y te pido que me limpie de mis pecados. Ya está listo para irse con Dios. No, el Señor estableció un orden. Para que el Señor te limpie de tus pecados, el Señor te dice, tienes que bautizarte, porque en el acto profético de bautizarte, la sangre de Cristo, a través de ese acto que Cristo lo estableció, que Dios lo estableció, a través de ese acto profético, Dios mueve su mano poderosa y te limpia de tus pecados. Entonces el bautismo no es un asunto de que si yo quiero lo hago y si no quiero de todas formas yo soy salvo. No, el bautismo es un requisito indispensable, porque a través del bautismo es el medio que Dios usa para limpiarnos de nuestros pecados. Entonces, por eso cuando el Señor llega donde Juan le dice, no, Señor, pero yo no necesito, yo creo que no es necesario que tú te bautices. Mejor más bien yo necesito que tú me bautices a mí. Y el Señor le dice a Juan, deja que así se haga, porque es necesario que así se cumpla toda justicia. Mire, cuando el Señor está hablando de justicia, está hablando de un asunto jurídico, de un asunto legal. ¿Cómo? ¿Ustedes son casados, hermana Leonor y hermano Lin? Ok. ¿Cómo me pueden ustedes demostrar que son casados? ¿Verdad? Nosotros somos matrimonio. Ajá, demuéstrenmelo. Entonces la hermana viene, ¡pum!, saca su acta de matrimonio. Mire, pastor, aquí está. Nosotros somos casados. Igual. Entonces, en el bautismo, ¿cómo yo puedo demostrar que el Señor ya perdonó mis pecados? A través del acto que yo hago del bautismo, que soy sumergido sobre las aguas, y a través de ese acto se mueven los asuntos jurídicos, o sea, los asuntos de lo que es la jurisprudencia legal, ¿verdad? Entonces, ¿cómo los hermanos me pueden demostrar que son casados? Porque tienen un documento legal que les acredita y que dice
que fulano es el esposo de fulana de tal y fulana de tal es la esposa de fulano de tal. Hay un documento legal porque ellos hicieron todo un acto matrimonial para ser unidos en matrimonio. Adelante, hermano. Sí, también, pasa adelante. Y así lo mismo es en el bautismo. Entonces, Dios, yo quiero que ustedes entiendan que Dios todo lo hace legal. Satanás inclusive, cuando nos ataca a nosotros, Satanás necesita un argumento legal para pedir permiso a Dios. Entiendan esto, ¿verdad? La Biblia dice en el libro de Apocalipsis que Él es el acusador de nuestros hermanos, porque Satanás necesita un asunto legal para poder acusarnos. ¿Ves? Por decirle algo, si yo soy una persona, pues yo soy un cristiano y todo, ¿verdad? Pero de repente yo soy una persona que estoy cometiendo ciertos delitos espirituales. Satanás se presenta delante del Señor y le dice al Señor: quiero que me des permiso de sacudir a fulano de tal, porque en ese intento de sacudirlo lo que él quiere es tumbarlo, ensuciarlo, destruirlo y llevarse su alma al infierno. Ese es el plan de Satanás. Entonces el Señor le dice: ¿cuál es tu asunto jurídico que tienes contra él? ¿Tienes pruebas para que pidas permiso para hacerlo? Y entonces Satanás le dice: sí, Señor, claro, fulano de tal anda en tales y tales cosas. Por decir algo, es un mentiroso, o es una persona adúltera, anda cometiendo sexo ilícito fuera de su matrimonio a escondidas. Entonces, cuando Dios mira un documento legal que presenta Satanás, que es cierto, el Señor le dice: haz lo que quieras con él, porque Satanás presentó un documento legal para zarandear. Por eso cuando el Señor le dice a Pedro, le dice: Pedro, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Y entonces le dice, pero vea lo que le dice el Señor inmediatamente, le dice: pero yo he orado para que no te falte tu fe. Quiere decir que el documento legal que presentó Satanás delante de Dios para zarandear a Pedro era que Pedro era incrédulo. Pedro era incrédulo. Entonces le dijo, Satanás se presenta delante del Señor y le dice: dame permiso de zarandear a Pedro. Y dice el Señor: ¿cuál es tu documento legal? Es incrédulo, no cree en ti. Y vea qué grave es no creer en Dios, porque el libro de Santiago dice: tú crees que Dios es uno, bien haces, porque los demonios creen y tiemblan. Fíjese usted qué tremendo que los demonios a veces tienen más fe que los cristianos. Y los demonios creen, o sea, tienen un concepto más real de Dios que los cristianos, porque por ahí va a encontrarse muchos cristianos diciendo: no, es que Dios son tres. Mientras que los demonios dicen: no, hombre, Él es uno. Así dice la Escritura. ¿Tú crees que Dios es uno? Dice: bien haces, porque los demonios también creen y tiemblan. ¿Creen qué? Que Dios es uno. ¿Qué cree que el demonio le va a decir a usted? No, es que Dios son tres, a menos que sea que lo quiera engañar. Los demonios saben que Dios es uno. Entonces lo que les quiero decir es, hermano, que si Satanás cuando te va a zarandear, él necesita un documento legal. Por decir algo, si Satanás lo pide para zarandearlo, Satanás va a buscar un documento legal que hay usted. Usted puede ser una persona que diezma, que ofrenda, que ayuna, que ora, que asiste a la iglesia, que ha sido lleno del Espíritu Santo, que habla en lenguas y todo. Pero tal vez usted tiene un mal carácter, un carácter horroroso. La persona que tiene mal carácter lo respalda un espíritu de homicidio. Entonces Satanás se presenta delante del Señor y le dice: este es mi asunto jurídico.
ese cristianito que te adora, que te sirve, que es fiel en esto y en todo, pero él tiene un problema, y este es el documento que te presento. Él tiene un carácter de un hombre homicida. Dame permiso para santiago. Y Dios no le puede decir no, sino que Dios se lo entrega porque Dios es justo. Dios le entrega las cosas legales en las manos que Satanás solicita. Así mismo es el bautismo. ¿Cómo vamos nosotros a poder entrar al cielo? Presentando nuestro documento legal. Porque dice la palabra del Señor que en el cielo no entrará nada de lo que es injusticia. Y la injusticia es todo lo malo que hay en nosotros, es injusto, es malo, es perverso. Pero la única manera de que eso malo de nosotros desaparezca, eso malo de nosotros ya no esté en nosotros, es a través de que el Señor nos lava con su sangre, nos limpia con su sangre y nos purifica. Entonces, pero para que el Señor haga eso, eso se efectúa a través del acto del bautismo. Entonces, no es cierto lo que algunas personas dicen, no, es que el bautismo, si lo quieres hacer, lo haces, si no, pues no lo haces. No es cierto, no, señor. No le anden creyendo a ese tipo de personas. El bautismo es un requisito exigido de parte de Dios. Y si usted no lo hace, usted no puede estar aspirando a la salvación, ni puede estar aspirando, mucho menos que Cristo venga y se lo lleve a su presencia. Porque usted, para que esté listo para eso, usted necesita tener el bautismo realizado en su vida para tener un documento legal delante de Dios. ¿Entienden, hermanos? Ok. Vamos a pasar al siguiente punto. Dice Marcos 16, la importancia del bautismo bíblico. Dice Marcos 16, 15 al 16 dice: y le dijo, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Como podrá ver, Jesucristo consideró el bautismo indispensable para la salvación. ¿Cierto, hermanos? Y lea lo que dice 1 de Pedro 3:21. Vamos a leer 1 de Pedro 3:21 para que vean que es indispensable el bautismo. Esta palabra la declara el apóstol Pedro por el Espíritu. El 21, 3:21. ¿Cierto? Ok, ¿ya lo tienen? Primera de Pedro 3:21 dice: el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. Ok, detengámonos un poquito en la parte donde dice el bautismo que corresponde a esto. ¿Qué cosa es esto? Dice el bautismo que corresponde a esto. Les voy a contar aquí algo importante. Los judíos antes bautizaban a la gente, porque el bautismo no creen que fue que se inventó con nosotros los cristianos. El bautismo lo practicaban desde antaño el pueblo de Israel. Entonces ellos lo que hacían, el pueblo de Israel lo que hacía era esto. Ellos lo que llamaban, ellos eran un tipo de discipulado que hacían ellos, que llamaban los prosélitos. Resulta que los judíos lo que hacían era que agarraban a una persona de otra nación, que era una nación pagana, y esa persona la agarraban y comenzaban a discipularla para que esa persona se convirtiera al judaísmo. Y entre las cosas que se le exigía a esa persona tenía que ser bautizado, porque era pagano, pero él quería volverse israelita. Entonces, hablando más o menos una comparación,
un cierto centurión le dice, van a azotar a Pablo, van a azotarlo, y entonces dice Pablo, le dice al centurión, Pablo le dice al centurión, es permitido azotar a un ciudadano romano. Y entonces le dice el centurión, ¿eres tú romano? Y dice, sí, yo soy romano. Dice, pero ¿cómo? ¿Tú eres romano? Si yo obtuve esa nacionalidad, pero a través de mucho dinero que yo pagué. Y Pablo le dice, sí, pero yo soy de nacimiento. Entonces, así mismo en Israel, había gente que eran judíos de nacimiento, pero había otros que eran judíos porque se habían judaizado. Esos que eran de naciones paganas y entraban al pueblo de Israel se llamaban los prosélitos, porque ellos pasaban un proceso de preparación, de enseñanzas de la Torá, enseñanzas de los mandamientos, de las ordenanzas del Señor, y cuando ya estaba preparado lo bautizaban igual que nosotros, claro, en su inmersión en el agua. Obviamente no declaraban las palabras que nosotros declaramos, pero esa persona tenía que ser bautizado. Entonces el bautismo no es un asunto que nosotros los cristianos lo inventamos, sino que es un asunto que desde antaño el pueblo de Israel lo practicaba. Entonces ahora dice Pedro, el bautismo que corresponde a esto ¿qué cosa? A todo lo que tiene que ver con la salvación que Jesucristo nos ha dado, a este periodo de la gracia que Jesús nos ha dado. Dice, el bautismo que corresponde a esto, a este periodo de la gracia. Entonces dice, y el bautismo que corresponde a este periodo de la gracia tiene un efecto, y el efecto que tiene es que nos salva. El bautismo es para salvación. Entonces el cuento ese que la gente dice que no, que el bautismo es un simple requisito, no es cierto. La Biblia dice que el bautismo es para salvación. ¿Cierto, hermanos? Ok. Bendito sea el nombre del Señor. Estamos consabidos que el bautismo no es única cosa indispensable. Estamos siguiendo ahí la segunda parte donde nos quedamos en el pasaje bíblico que íbamos a leer, 1 de Pedro 3:21, ¿verdad? Que ya lo leímos. Entonces dice, estamos consabidos que el bautismo no es la única cosa indispensable para la salvación, pero no se puede desechar. Jesucristo fue nuestro ejemplo supremo. Juan el Bautista no creía que Jesús necesitaba ser bautizado. Trató de convencerlo. Sin embargo, Jesús dijo que necesitaba ser bautizado para cumplir toda justicia. Eso lo encontramos en Marcos 3:13 al 15. Entonces el Señor le dice a Juan, deja que así se cumpla toda justicia. Es decir, el Señor nos estaba a nosotros marcando una ruta, qué es lo que teníamos que hacer para alcanzar la salvación. Si quieren lo leemos para que vean el pasaje que está ahí en la escritura. Marcos 3:13 al 15. Vamos a leerlo para que vean, hermanos. Marcos 13 al 15, ¿verdad? ¿Lo tenemos, hermanos? Sí, sí. Después subió al monte y llamó así a los que él quiso, y vinieron a él, y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar, y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. ¿Era ese el pasaje? ¿No es este? Ahí está Marcos 13 al 15. Marcos 3:13. Está mal, ¿verdad? Esa cita no es. No, porque aquí dice después subió al monte, en 3:13. Ajá.
13 es lo que dice Marcos. Dice, y subió y al monte y llamó a siervos. Sí, ya le voy a decir, nos dieron una cita equivocada, hermanos. No será Mateo, y aquí nos pusieron Marcos. Sí, nos pusieron Marcos ahí, ¿verdad? Sí. No será Mateo. Tres, 13. Sí, hermanos, es Mateo. La cita está equivocada. Tienen que ponerle ahí Mateo. No, ¿quién Mateo es? Mateo. Mateo 3:13. Mira, ahora sí, vamos a leer. Mateo 3:13 al 15. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan, al Jordán, para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. O sea, en otras palabras, ¿sabe qué es lo que estaba haciendo el Señor con bautizarse? Él tiene frío, hermano. ¿Sabe qué es lo que estaba haciendo Jesús con bautizarse? Diciéndonos a nosotros: así como lo estoy haciendo yo, así lo tienen que hacer ustedes. ¿Y por qué, hermanos? Porque un maestro te marca la ruta y te dice: por aquí es el camino, por aquí es donde debes de caminar, y va delante de ti, porque él te está marcando la ruta hacia dónde debes de caminar. Entonces, por eso él le dice a Juan le dice, no, yo necesito que tú me bautices, y ¿cómo tú me pides que yo te bautice si más bien el necesitado de bautizarse aquí soy yo? Y le dice el Señor a Juan: deja que así se cumpla toda justicia. Es necesario. Deja que se cumpla así toda justicia. ¿Por qué se tenía que cumplir toda justicia? Porque esa era la forma en que el Señor estaba estableciendo la salvación de todos nosotros. Por eso es necesario el bautismo. Vamos a seguir adelante leyendo más. Ok, ¿cómo debe administrarse el bautismo? Debe ser bautizado por inmersión. En otras palabras, necesita ser sumergido bajo agua para ser bautizado bíblicamente. La palabra bautismo procede de una palabra griega baptizo, que significa exactamente esto: inmersión o sumergir. Y dice, y tenemos ejemplos en el capítulo 8 del libro de los Hechos. Felipe, el evangelista, es enviado al desierto, a Gaza, para evangelizar a un etíope, al que bautiza por inmersión, lo mete al agua, ¿verdad? Lo sumerge al agua. Luego tenemos también ahí en Juan 3:23 que también se realiza el bautismo por inmersión. Y luego tenemos ahí en Romanos 6:3 al 4 que también nos habla del bautismo por inmersión. Y tenemos Colosenses 2:12 que también nos habla por el bautismo por inmersión. Aquí es donde queda totalmente caída la doctrina del catolicismo, donde el catolicismo ellos bautizan por aspersión. Entonces agarran al niño y agarran un poquito de agua y le esparcen agua, ¿verdad? ¿Verdad que al niño no lo meten en la piscina? No. Solo le esparcen, le rocían agua. Tiene una cosita ahí, mírate. Sí, ¿verdad? Ok. Ese bautismo es antibíblico, porque el bautismo tiene que ser por inmersión. Inmersión quiere decir zambullido en agua, sea en una piscina o en un río o en el mar o en una laguna o en un lago, donde sea. Pero el agua, donde hay agua, usted tiene que ser sumergido, sepultado en las aguas.
No se vale agarrar a la persona y echarle un poquitito de agua y decirle te bautizo en el nombre de Jesucristo. No se vale. El bautismo tiene que ser por inmersión, porque eso tiene un significado. El significado que tiene eso es sepultura. Sepultura y resurrección. Cuando a una persona la entierran, normalmente en Nicaragua nosotros acostumbramos a enterrar nuestros muertos. Ahorita que acaba de morir mi mamá, estaba viendo los videos que me mandaron. Hoy le enterraron en la casa, por ahí 11 de la mañana más o menos. Y ¿cómo se llama? Y allá se hace una fosa en la tierra. Yo no sé si conocen la modalidad de allá en Nicaragua. Sí. Se hace una fosa en la tierra y se hace como una especie de nicho, pero en el fondo se mete a la persona, o sea, la caja, y luego se le ponen unas lápidas encima, ¿cómo se llama? Unas baldosas, y se sella con cemento eso. Porque al menos en la ciudad donde somos nosotros, allá le dan permiso de sepultar 3 personas en la misma fosa. Cuando se muere otro, vienen otra vez, vuelven a cavar el hueco hasta donde están las baldosas, y ahí vuelven a acomodar otra caja y le vuelven a hacer otro nicho donde la cierran y le vuelven a enterrar. Y cuando se muere otra persona, vuelven a abrir hasta donde está la segunda caja, o sea, la segunda baldosa. Así lo hacen en todos lados. No. En mi ciudad sí lo hacen. Vuelven otra vez hasta donde está la baldosa, y el tercer muerto lo meten, le hacen otra vez otro nicho y vuelven a tirarle la tierra encima y ya queda sepultado. Esa fosa ya queda con 3 muertos, ya no se puede usar más. Así se hace allá. Pero es sepultado. Entonces, cuando nosotros morimos, somos sepultados en la tierra. El bautismo significa eso, ser muerto, sepultado. Cuando lo agarran y lo sumergen, usted está siendo sepultado juntamente con Cristo. Pero así como Cristo resucitó, cuando el ministro te agarra y te saca del agua, usted viene resucitando con Cristo. Porque así dice Pablo en el libro de Romanos, dice que los que fueron bautizados, dice, con Cristo han sido sepultados y con Cristo han sido resucitados. Por eso es que el bautismo no se puede hacer por aspersión, sino por inmersión, porque eso significa muerte. Eso de sepultarte significa que ya tú mueres para el mundo, ya no vivirás para el mundo. Por eso tu vida tiene que ser una vida diferente. Ya no puedes fornicar, ya no puedes fumar marihuana, ya no puedes drogarte, ya no puedes adulterar, ya no puedes ser una persona de boca sucia, mal hablado, ya no tienes que ser una persona malintencionada, ya no tienes que ser una persona peleonera, ya no tienes que ser una persona ladrón, ya no tienes que ser un alcohólico. Porque cuando nosotros somos sepultados significa morir para el mundo. Morimos para el mundo, y cuando somos levantados vivimos para Dios. Eso es lo que significa. ¿Sabe cuál es el fracaso de muchos cristianos? Que no han entendido que cuando los bautizaron ellos murieron para el mundo, ellos ya no pueden vivir para el mundo. Y el problema es que ellos los bautizan, pero se levantan y siguen pecando, como que si le dijeron, bueno, usted más bien fue que resucitó para que siga pecando. No, el bautismo significa muerte para el mundo. Y cuando me levanto en resurrección, esta vida nueva va a vivir para Dios. Es para Dios que voy a resucitar, ya no para el mundo. Es para Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, hermanos, punto número 4, ¿verdad? Dice, solamente una manera bíblica para el bautismo. Efesios 4:5 dice, un Señor, una fe, un bautismo. ¿Ok? Mateo 28:19, por tanto, ir bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y Hechos 2:38, Pedro les dijo, arrepentidos y bauticen cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo.
después de haber leído Mateo 28, 19 y Hechos 2, 38, seguramente está preguntándose por qué la Biblia se contradice. Porque Mateo 28, 19 dice que debemos bautizarnos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y en Hechos 2, 38 dice que debemos bautizarnos en el nombre de Jesucristo. Entonces, ¿cuál de estos pasajes tiene la verdad? Ok, les voy a explicar cómo es la cosa. ¿Se acuerdan? La gráfica, por decir así, que yo les expliqué el día que estuvimos aquí, de quién es el Padre y quién es el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Se acuerdan que yo le dije que Padre era un oficio de Dios? Hijo era un oficio de Dios y Espíritu Santo era un oficio de Dios. No son tres personas, sino que son oficios de Dios. Les ponía el ejemplo del joven que estaba aquí. Yo le decía, si usted, por ejemplo, es un médico, usted es un ingeniero y usted es un maestro, un profesor, tiene tres profesiones: médico, ingeniero y es un profesor. Pero entonces yo les preguntaba a ustedes, ¿quiere decir que son tres personas? Y digo, no son tres personas. ¿Qué son? Una persona con tres profesiones. Así es Dios. Dios, entonces, si Dios es una sola persona, este oficio de Padre y este oficio de Hijo y este oficio de Espíritu Santo son, por decir algo, tres profesiones de Dios o tres atributos de Dios. Pero entonces, Padre no es nombre, ni Hijo es nombre, ni Espíritu Santo es nombre. Mateo 28, 19 dice, bauticen en el nombre del Padre. La pregunta mía es, empecemos por aquí, ¿cuál es el nombre del Padre entonces? Si Padre no es nombre, porque Padre es un atributo, ¿verdad? Porque usted es padre, ¿verdad? ¿Tiene hijos, hermano? Usted es padre y sus hijos lo llaman papá, ¿cierto? Pero usted no se llama papá, ¿cierto? ¿Cómo se llama usted, hermano? Carlos. Entonces, aunque sus hijos lo llaman papá, usted no se llama papá, usted se llama Carlos. Así Dios, aunque Él es el Padre, Él no se llama Padre, porque Padre no es nombre. Él tiene un nombre, y el nombre que se le dio es el nombre que anunció el ángel. El nombre que anunció el ángel le dice, y llamará su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo del pecado. Entonces, si el Padre Celestial tiene un nombre, ¿cuál es el nombre del Padre Celestial? Jesús. ¿Y el nombre del Hijo cuál es? Jesús. ¿Y el nombre del Espíritu Santo cuál es? Jesús. Por eso la Escritura no se contradice en Mateo 28, 19. Vean cómo está escrito ahí la Escritura. Veámoslo un momento ahí, hermanos. Miren, 28, 19. La Escritura no se contradice. Cuando lo tengan me dice para que lo veamos, porque a veces cuando nosotros no vemos bien la Escritura, es ahí donde nosotros nos engañamos. (28, 19). ¿Lo tiene, hermano? Sí. Correcto. Mire lo que dice. Mateo 28 dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Estamos en el 19, ¿verdad? Sí. Bautizándolos, mire lo que dice, en el nombre del Padre. El nombre, mire en el nombre, dice, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Si esto fueran tres personajes, está mal escrito, porque no hubiera dicho en el nombre, sino hubiera dicho en los nombres.
¿Cierto, hermanos? Amén. No hubiera dicho en el nombre, sino que hubiera dicho en los nombres del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando Él está diciendo, bauticen en Él, está hablando en singular, en el nombre, se está refiriendo entonces a un solo Dios, en Él. Entonces, el nombre del Padre es Jesús. El nombre del Hijo es Jesús y el nombre del Espíritu Santo es Jesús, porque Jesús es el nombre verdadero de Dios. Padre, Hijo y Espíritu Santo son oficios de Dios, no son nombres. Entonces en Mateo 28 el Señor les dice: vayan y bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y resulta que cuando ellos van y bautizan en el nombre de Jesús. O sea, si Jesús le dice a ellos, bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y cuando ellos van a bautizar, bautizan en el nombre de Jesús, alguien diría, pero qué gente más cerca está, que desobediente. ¿No les dijo el Señor que bautizaran en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y ellos bautizaron en el nombre de Jesús? Porque ellos sí lo entendieron. Nosotros es que nos cuesta entender a nosotros. Ellos sí lo entendieron, que el nombre del Padre es Jesús, y que el nombre del Hijo es Jesús, y que el nombre del Espíritu Santo es Jesús, porque estos tres no son tres personas, sino son los tres oficios de un solo Dios. Por eso no se contradice lo que le dijo Israel al principio. Escucha, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. No son tres. El Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Entonces, cuando usted va a las Escrituras, usted se va a dar cuenta que no hay ni un solo bautismo que se haya realizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, sino que todos los nombres que se bautizaron, o todas las personas que se bautizaron, fueron bautizadas en el nombre de Jesucristo. ¿Cómo lo ven? ¿Los confundimos aquí? Entonces, después de haber leído Mateo 28, 19, dice, Hechos 2:38, seguramente estás preguntándose por qué la Biblia se contradice. O quizás sea usted el tipo de persona que dice, la palabra de Cristo es mejor que la de los apóstoles. Los dos pensamientos son incorrectos, porque toda la Escritura es inspirada por Dios, según Timoteo 3:16. La siguiente lección compara Mateo 28, 19 con Hechos 2:38. Observará que el bautismo bíblico debe de administrarse en el nombre de Jesucristo solamente. Y ahora vamos a ver en el 5, porque ya aquí vamos a finalizar. Bautismo en el nombre de Jesucristo, Mateo 28, 19, Hechos 2:38. Es importante observar que el mandamiento de Jesucristo hallado en Mateo 28, 19 encierra un nombre. Ve lo que yo les decía, el texto básico está escrito en términos singular, no plural. Dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Estos no son nombres de Dios, sino sus títulos u oficios. Padre, Hijo y Espíritu Santo son los títulos de Dios, o sea, como si tuviera tres profesiones el Señor: profesión de Padre, de Hijo y de Espíritu Santo. Se dice por defensores de la Trinidad que el caso de Mateo 28, 19, los títulos Padre, Hijo y Espíritu Santo están con mayúsculas,
y por eso tiene que aceptarse como nombre. Un estudiante de la Biblia debe saber que todo título u oficio que se le da a Dios se escribe con mayúscula. Ejemplo, Isaías 9:6. Cuando dice, y llamará su nombre Príncipe de Paz, aparece con mayúscula, porque se está refiriendo al Todopoderoso. Usted le dice, Jehová de los ejércitos, no aparece con minúscula, sino con mayúscula. Jehová, la J. Usted dice, el Eterno, no lo puede escribir usted con letra minúscula, sino con letra E mayúscula, el Eterno. Todos los nombres o los atributos que se le dan a Dios se escriben en las Sagradas Escrituras con mayúscula porque se están refiriendo al Eterno, al Dios verdadero. Por eso se escriben con mayúscula. Por ejemplo, cuando la Biblia habla de Espíritu de Dios, se escribe con E mayúscula. Pero cuando dice Espíritu del Anticristo, se escribe con E minúscula. Porque el Anticristo no es Dios. El Dios verdadero solamente es Dios. ¿Ok? Entonces por eso aquí no vale ese argumento que presentan los defensores de la Trinidad. Vamos a ver. Vamos a ver este final, hermanos. Esta gráfica final, vamos a verlo. Dice, todos los bautismos en la Biblia se administraron en el nombre de Jesucristo. Quiero que me ayuden ustedes a buscar citas. Yo se las voy a dar y ustedes me la van a leer. Los judíos, 2:38. Quiero que me lo lea mi hermano Amílcar. Hermano Amílcar, usted me va a leer Hechos 2:38. Solo el 38 nada más. Los samaritanos, cuando fueron bautizados, quiero que me lo lean mi hermana Leonor en Hechos 8:16. Los gentiles en Hechos 10:48. Mi hermana Carmen. Sí. Espérame un momentito, ya me lo va a leer. Mi hermana Carmen, usted me va a leer Hechos 10:48. ¿Qué cita le dio a usted, hermana Leonor? Hechos 8:16. 8:16. Y aquí mi hermano no, ¿tiene Biblia ahí, hermano Carlos? Sí, ok, usted me va a leer Hechos 15:14. Y mi hermano Lino me va a leer Hechos 22:16. Pero vamos a ir por orden. Entonces, aquí finalizamos la clase. Vamos a escuchar la lectura que nos va a traer el hermano Amílcar, que es Hechos 2:38. En ese nombre fue que fueron bautizados todos los judíos. Del hermano Amílcar. Pedro les dijo, arrepentidos y bautizarse cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Gracias. Arrepentidos y bautícense, ¿en qué nombre dice? Escuchen, ustedes tienen que estar escuchando la lectura de cada uno para que oigamos en qué nombre se bautizaron los judíos. Nuevamente, hermano Amílcar, léame. Pedro les dijo, arrepentidos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Gracias, hermano. ¿En qué nombre se bautizaron entonces los judíos? En el nombre de Jesucristo. Ahora vamos a ver lo que nos va a leer la hermana. Hermana Leonor. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Hechos 2:16. No, Hechos 8:16. Aquí en este pasaje los que se bautizaron fueron los samaritanos. Hechos 8:16. Porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente había sido bautizado en el nombre de Jesús.
¿Vio? Los samaritanos fueron bautizados en el nombre de Jesús. Ok, mi hermana Carmen me iba a leer Hechos 10:48. Léame, hermana Carmen. Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Gracias, hermano. Estos eran los gentiles. Estos eran los gentiles en la ciudad de Éfeso. Los gentiles se bautizaron en Éfeso en el nombre de Jesús. La hermana me está diciendo que los gentiles en otra ciudad también se bautizaron en el nombre de Jesús. Mi hermano Carlos nos iba a leer Hechos 15:14. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. ¿Vio? ¿Pueblo para qué? Para su nombre. O sea, eso quiere decir que tomó pueblo para su nombre, quiere decir que en los gentiles los tomaron y los bautizaron en el nombre del Señor, el nombre de Jesús. Y vamos a leer, a escuchar lo que nos dice el hermano Lino en Hechos 22:16. Y ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate lava tus pecados y invocando su nombre. Ajá, invocando su nombre. Vea, presten atención a esto, lo que les voy a decir. Cuando Saulo viene persiguiendo a la gente, viene a perseguir a los cristianos, y se le aparece una manifestación del Señor en el camino y cae a tierra. Y Pablo pregunta, dice, ¿quién eres, Señor? ¿Qué le contestó la voz? ¿No recuerdan? ¿No recuerdan esa historia? Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Vamos a leerlo para que lo recuerden, para refrescar un poquito la memoria. Hechos, el libro de los Hechos, capítulo 9. Hechos 9. Hechos capítulo 9, sí. Vamos a leer entonces en el versículo. Vamos a leer en el versículo. 4 en adelante. Vamos a leer del verso 3. Del verso 3. Capítulo 9, verso 3. ¿Estamos listos? Vean lo que dice aquí. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, ¿quién iba por el camino? Era Saulo, cuando no se había convertido a Cristo todavía. Cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Mire, ahora estando en tierra Pablo, o sea Saulo, dice, él dijo, ¿quién eres, Señor? Oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Estando en tierra él le responde y le dice, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Sobre cosas contra el aguijón, después les explico. Pero cuando Pablo pregunta, le dice, ¿quién eres, Señor? Y el Señor le responde, yo soy Jesús al que tú persigues. El pasaje que nos leyó el hermano Lino, que yo le di como cita, dice, ahora ¿por qué te detienes? Ese es Ananías que le está diciendo a Pablo, cuando ya Pablo más adelante él ya va a bautizarse, le dice, ahora ¿por qué te detienes? Dice, levántate y bautízate invocando su nombre. ¿Cuál nombre? ¿El nombre de quién iba a invocar? Del que se le apareció en el camino. O sea, te vas a bautizar, le dice Ananías a Pablo, y la forma en que te vas a bautizar es invocando su nombre, o sea, invocando el nombre del que se te apareció en el camino. ¿Y quién fue el que se le apareció en el camino? Jesús. Entonces quiere decir que el apóstol Pablo
fue bautizado en el nombre de Jesús. Y así sucesivamente, mis hermanos. Mire, ahí se les puso un poquito de citas. Mire, los corintios se bautizaron en el nombre de Jesús. Los colosenses se bautizaron en el nombre de Jesús. Los gálatas se bautizaron en el nombre de Jesús. Los de Éfeso se bautizaron en el nombre de Jesús. Los romanos se bautizaron en el nombre de Jesús. Saulo de Tarso se bautizó en el nombre de Jesús. Los gentiles, los samaritanos, los judíos, todos ellos se bautizaron en el nombre de Jesús. Ahora, usted se pone a buscar en la Biblia de pasta a pasta quién se bautizó en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Resulta que en la Biblia no aparece ni un solo bautismo que se haya realizado en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y yo le puedo dar de tarea eso. Yo le puedo decir, hermanos, vayan, busquen en la Biblia, léanla como quieran y tráiganme una cita que diga que alguien se bautizó en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Yo eso lo tengo, pero súper sabido, porque les voy a decir una cosa. Yo la Biblia me la he leído de pasta a pasta unas 5 veces.